Hola, ¿cómo estás? Soy Ignacio Corrales y estoy con don Francisco Ackerman, gerente comercial de Capitalizarme. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, excelente. El día de hoy vamos a conversar sobre las novedades que tiene Capitalizarme. Muchísimas gracias por invitarme para acá, la verdad. Me autoinvité, la verdad. Es como tu casa, siempre, todavía. Muchísimas gracias. Vengo re poco, pero evidentemente que hay una conexión muy fuerte con Capitalizarme. Así que, para quien no sabe, fue Francisco quien me dio la oportunidad aquella vez, cuando yo, después de haber quebrado, a los cortos meses de haber quebrado, cuando yo sentí que el mundo se acababa, Francisco fue el que me abrió las puertas, sin dudarlo. Así que aprovecho de agradecerte públicamente por eso y Bueno, gran valor. gracias. Y qué rico que está haciendo este emprendimiento, que ya no es emprendimiento, un hombre de marketing digital hecho y derecho. Gracias. Y Partió aquí comenzó todo. como los Aquí, pilotos, los como famosos los pilotos. famosos pilotos, los pilotos de Capitalizarme. Bueno, hablemos de inmobiliario, del mundo inmobiliario. Hablemos de qué novedades tiene Capitalizarme para el año 2020. Bueno, el año 2020 es un año que se viene con grandes desafíos, es un escenario muy distinto a todos los pronósticos que habían habido el año anterior, obviamente, Uh-huh. en tanto a crecimiento y en tanto a cómo se está moviendo el mundo inmobiliario y el mundo de la banca, que obviamente están muy entrelazados cuando uno quiere invertir. Uh-huh. Pues la mayoría y la gran parte de los inversionistas lo que hacen es invertir a través de un crédito hipotecario, entonces dependiendo de las condiciones que hayan, es lo que uno puede comprar. Entonces, Estoy de acuerdo. Lo que acabas de decir tú es sumamente relevante. Yo recuerdo cuando recién llegué, me llamó la atención este modelo que planteaba Capitalizarme, que no era para vivir. O sea, los departamentos que yo estaba acostumbrado a mirar eran los que estaban a la vuelta de mi casa, donde yo de alguna manera me proyectaba para vivir. Así fue como yo invertí mi primera vez, en aquella época cuando me creía que era millonario. obvio, uno tiende a comprar lo que uno conoce. Exacto. Y Capitalizarme en ese sentido lo que abrió la puerta es este maravilloso mundo al final, que es invertir está al alcance de todo. Invertir no tiene que ver con comprar algo con el gusto, sino que es elegir lugares que tienen alta demanda de arriendo, Uh-huh. que finalmente lo que se va a convertir en una inversión rentable y de la mano a buena calidad para que esto sea duradero en el tiempo. Ese Entonces, concepto me llamó mucha atención también en Capitalizarme cuando llegué acá. El hecho de que el que sea un departamento de alta demanda de arriendo, primero no necesariamente tiene que ser donde tú vives, puede ser en otros sectores de la ciudad o del país inclusive, y tiene que tener un concepto de alta durabilidad. O sea, no, que mi departamento es de calidad. Ok, pero ¿qué significa que sea de calidad? ¿Qué significa que sea un departamento durable? por ejemplo, yo no quiero dar nombres, pero No, sin nombre. sí, a nosotros nos pasaba mucho y sigue pasando cuando llegan inversionistas y dicen, comparan obviamente, dicen, mira, ustedes tienen esta oferta, pero yo encontré otro departamento en X inmobiliaria que me lo ofrece a menos de 1000 UF o a precios que a veces parecen imposibles de alcanzar y no lo son alcanzables para nuestro caso y nuestra inmobiliaria, Uh-huh. porque son la calidad que yo encuentro y se ha ido demostrando, si uno ha visto las noticias últimamente, cómo han ido quebrando algunas inmobiliarias, debiéndole muchos millones a las personas que depositaron su confianza, porque, como creo que todo en la vida, cuando uno va a las cosas desde, va a tener resultados desde. Entonces, calidad, para nosotros la preocupación era trabajar con inmobiliarias que tengan una calidad media hacia arriba. Ok. Calidad media se basa más que nada en la constructora, qué tipo de materialidad usa Uh-huh. y cómo ha sido su experiencia hacia atrás, porque finalmente uno también puede contarte un cuento muy Uh-huh. bonito, Claro. pero eso sí se respalda con años de experiencia, Uh-huh. mucho más válido. Entonces, una de las cosas que se preocupaba Capitalizarme, obviamente en los más de 100 proyectos que hemos vendido, uno puede equivocarse, pero nosotros buscamos por lo general inmobiliarios con buena historia, y si una constructora nueva, nos preocupamos, y cualquier persona puede hacerlo en su casa, preocuparse de la historia de los dueños de esa constructora, que normalmente habla también de ellos para bien o para mal. Correcto. Ahora, de la materialidad, ¿por qué es importante la materialidad que utilizas en vez de usar, no sé cómo se llama esto, pero... Especificaciones técnicas, por Claro. ejemplo, tú compras un departamento donde va a estar viviendo la gente, los departamentos están juntos, tú tocáis y se escucha al vecino. Eso, por ejemplo, va a afectar después El arriendo. en el arriendo y también en la reventa. Correcto. Que el departamento hagan todo
a lo mínimo posible que te permita La ley. la ley, uno va y ve estas famosas colas para hacer para subir por el ascensor. Claro, un edificio de 60 pisos o de 20 pisos. Los conocidos guetos. Los guetos verticales que le llaman. Sí, se hicieron famosos porque obviamente se estaba construyendo en algo que lo permite la ley, pero es una cosa desde. Y finalmente estás pasando al mínimo viable, que ya viene siendo como una población hecho un edificio, y ellos pueden quizás decorarlo de otras maneras, pero la verdad es que son propiedades donde la reventa es muy compleja. Y el arriendo es arriendo muy complejo. Porque normalmente la gente que entra en ese departamento también es distinta. Porque pelean hacia abajo y pelean hacia hasta el no pago. Okay. Entonces, están siempre arriesgando el no pago y la demanda y ese juego. Entonces correcto. ahí nosotros nos volcamos y dijimos, nos vamos de ahí, de esa inmobiliaria. Chao con eso. Sí, y aunque hay gente que quiera eso porque ve solamente el precio, porque obviamente un departamento, al final el arriendo suena que va a ser similar, pero al día de mañana no te lo arriendan. Entonces nos fuimos de ahí y nos enfocamos en inmobiliarias de calidad media alta. Con materialidades de alta durabilidad, que cuando tenga de alto tráfico. Bien hecho, los muros no el mínimo posible, sino que con aislaciones mejores. Entonces, ese tipo de cosas son súper relevantes para que una inversión dure en el tiempo y después uno además, si quiere venderlo, exista demanda de compra. Que normalmente uno cuando piensa en inversión dice todos los estudios que hay, inversión garantizada, seguro y todo, pero la verdad es que si el edificio está muy mal, traer no es tan fácil en verdad salirse. Has dicho un montón de cosas que me encantaría interrumpirte, pero te quiero dejar también hablar. Dijiste hace unos minutos atrás, han habido inmobiliarias que quiebran. ¿Qué pasa en Chile o qué le pasaría a un inversionista o a un broker que esté metido en un nicho, en una situación en donde vendió un proyecto y la inmobiliaria que él vendió quebró, la constructora quebró o pasó algo? Por ejemplo, en Chile particularmente, ¿qué pasaría? Cuando uno está comprando en blanco o en verde, existen pólizas de garantía. Pólizas de garantía, seguros. Es un seguro. Si uno tiene que comprar, uno tiene que exigir un seguro por el monto total del pie que uno está pactando en cuota. Obligatorio por ley. Es obligatorio por ley. Pero uno tiene que estar atento, porque obviamente hay inmobiliarias que a veces, para que sea más bajo el costo del seguro, cubren cierta cantidad de cuotas y después uno tiene que renovarlo. Ok. Entonces, y uno podría entrar a demandar si hay un problema en el futuro, pero es más complejo, como todavía si no está bien escrito es más difícil. Pero por lo general la compra en blanco y en verde está resuelta con todas estas pólizas. El único inconveniente en ese sentido es que uno tiene que esperar a que venza la póliza. Si la inmobiliaria incumple... La póliza. Sí, incumple... No la póliza, el contrato de compraventa. En el camino, por ejemplo, la inmobiliaria dice, no, yo voy a parar de construir. Uno puede decir, pucha, quiero ejercer mi póliza. Y si fuera como el caso extremo negativo, la inmobiliaria podría decir, no, yo no te voy a devolver la plata hoy día, espera que pase los 20 meses que dice la póliza y recién me viene a demandar y la póliza me cobra y ahí tenés tu plata. Y usted cobra su póliza, yo incumplí el contrato, etcétera. Sí, es un extremo. Normalmente, si hay un problema en el camino, lo normal, y las inmobiliarias que nosotros creemos que son decentes y pro clientes, o sea, tampoco puedo meterme en el bolsillo, quizás si quiebra la inmobiliaria es otra historia porque no tiene dónde pagar, pero... si uno es normal como inmobiliaria también, uno transa con el cliente y trata de llegar a un acuerdo antes de que llegue ese plazo. Pero eso es algo que está medio cubierto. Posterior a la entrega, existen, cuando uno pide un crédito hipotecario a través de banco, existen ciertos seguros también y hay cosas que uno puede, y está también obviamente la garantía inmobiliaria de la constructora, pero ahí obviamente puede pasar, si la constructora que hizo el edificio también entra en incumplimiento y por decirte en default o en quiebra, ahí puede ser que entremos en un problema más complejo. Perfecto. Porque obviamente uno va a tener que entrar primero en demandas, que implica también gastar en abogado y hacer otras cosas, y si la constructora no tiene por dónde sacar la plata, es bien complejo llegar a obtener un resultado. Entiendo. Entonces, perfecto. Por eso es súper importante preocuparse de quién está detrás. O sea, hay constructoras súper grandes y constructoras medianas también de buen tamaño, que respaldan que uno, además de en el camino está cubierto, después de la entrega también tiene una cierta espalda de que esto va a ir por buen camino. Y ahí nace entonces una justificación al por qué yo debiese de elegir trabajar con un intermediario como capitalizarme, con un broker inmobiliario y no reservar o terminar comprando directamente con una inmobiliaria que tú no conoces. Sí, porque no te dedicas a esto. No la explicación total, porque en verdad la información existe online, uno puede buscarla. Obviamente el broker lo que te ahorra es tiempo. Si
un broker por lo menos como nosotros, porque nosotros no cobramos comisión ni nada por el estilo, pero de lo que te ahorra es mucho tiempo de investigación. También te ahorra moverte a buscar diferentes proyectos, porque obviamente Capitalizarme almacena ya más de 1800 departamentos, que es un stock bastante amplio, y nosotros somos los que ya elegimos lugares que están sectorizados, donde hay una buena plusvalía proyectada o una buena rentabilidad. Entonces uno ya puede darse como por no sé si por pagado de que uno ya hizo un trabajo de este estilo. ¿Cómo estáis? Bien. Cuando uno se puede dar por entrada que es un trabajo previo que cuesta plata y uno se lo ahorra con este tiempo. Y además, otra cosa que es súper importante que la gente a veces no lo dimensiona, pero son todas las espaldas que existen de cuando existen problemas, porque uno lo ve solamente ahí, cuando existen problemas con la inmobiliaria, cuando uno va solo a una inmobiliaria que tiene millones de clientes, el trato que te tienen, hay algunas pocas que sí son muy buenas, pero por lo general es muy distante. Y muy complejo que uno pueda pelear con una inmobiliaria contra un problema versus un intermediario que le vendió la mitad y si no el 100% del edificio. Yo a mis clientes los defiendo. Correcto. Tienes más poder de negociación en el fondo. Exacto. Y yo también, no todos, pero en gran parte de mis proyectos tenemos ciertas garantías que no quiere decir que uno está 100% resuelto, pero por ejemplo, hay un proyecto que nosotros hicimos con el grupo Betia, se llama Lovial, que ese proyecto tenía una particularidad, que si un cliente en la mitad del camino tenía algún problema, nosotros podíamos prestar el servicio de recolocar la unidad, que quería decir cederla al mismo valor original, pero me ayudaba a que al cliente, en vez de tener una multa, que todas las promesas tienen multa, eso hay que saberlo, y se le puede cobrar todo el pie. Sí, acá se reducía la multa entre 500 o 1 millón de pesos, dependiendo de en qué cercanía de que estábamos de la entrega, pero uno no pierde todo su dinero. Habían ciertos beneficios a la posibilidad de recolocación en la eventualidad que el cliente no pudiese continuar con la promesa compraventa. Es interesante como respaldo. Y por otro lado están los otros beneficios aledaños que son interesantes, que por ejemplo sacar el crédito hipotecario a través nuestro. Nosotros hacemos una evaluación en simultáneo en unas 3 instituciones por cliente. No siempre conseguimos la mejor tasa porque es un servicio gratuito, pero te da la ventana de poder ver si uno está bien financieramente y además uno pescar eso e ir a negociar a su propio banco. Entonces, esas son cosas que no se obtienen. Beneficios que no se obtienen directo y sí se obtienen a través de la utilización de un broker. Te da tiempo, te da en el fondo de espalda y te da una buena guía. Nosotros no nos consideramos asesores, pese a que creo que nosotros probablemente somos los que tenemos más información del mercado en todo el mundo de brokeraje. Debemos estar de los primeros, por lejos, pero aún así, para mí un asesor de verdad es una persona que te analiza y busca todo el mercado inmobiliario y recomienda algo para ti. En base a tú. A ti. Y eso es un asesor. Entonces, por eso yo creo que eso toma más que 20 minutos de reunión. Entonces lo que nosotros hacemos al final, más que una asesoría de buscar la unidad para una persona, es acá nosotros tenemos stock muy atractivo y si tu perfil le da para comprar alguna de estas oportunidades, uno puede acceder a ellas rápidamente y no se pierde. Entonces, esa es la diferencia. Para mí un asesor debiese ser alguien que de verdad te entregue una guía de todos los términos que tú tienes que tener y probablemente correr legalmente los riesgos contigo porque tú estás comprando lo que yo te estoy diciendo y eso para mí es una asesoría. Correcto. Ahora eso es una plataforma. Una plataforma uno encuentra una variedad de oportunidades y que hay un intermediario que es nuestra fuerza de venta, que son los brokers que te pueden guiar y uno puede elegir la oportunidad bajo sus propias condiciones y bajo sus propias, obviamente, riesgos. Correcto. Es una plataforma, tú lo dijiste muy bien, y existe el modelo también de la asesoría, me parece absolutamente válido y probablemente cobra su comisión por ello y es una comisión totalmente válida porque te entrega una serie de otras garantías que una plataforma quizás no te podría entregar y la plataforma de sí te entrega beneficios que quizás un asesor que son diferentes modelos, me parecen ambos absolutamente válidos. Ahora, ¿cómo podemos comparar una inversión inmobiliaria en un departamento que ojalá se pague solo, que más o menos es el concepto que trabaja Capitalizar, en un departamento que sea autofinanciado? Por cierto, un departamento bajo los conceptos que ustedes trabajan o que Capitalizar me trabaja o que nosotros trabajamos es que el arriendo sea igual o superior al dividendo. Exactamente. ¿Bien? Eso es lo que
busca al final un cliente inversionista más hormiga. Que paga el pie solamente y en un plazo determinado. De ahí la necesidad eventualmente de invertir en proyectos con bastante anticipación para tener más plazo. Ese rubro del ahorro y de cómo pagar el pie es súper entretenido. Nos podemos estar una hora hablando de eso. Sí. Vamos a intentar, te voy a preguntar sobre eso en breve, te voy a preguntar de financiamiento también, pero me gustaría que hablemos un poquito de la comparación entre un instrumento de inversión tradicional, como podría ser un fondo mutuo, una AFP o un seguro con ahorro eventualmente, versus la inversión en departamento. Y después te doy yo mi visión de lo que es también la comparación de uno con otro. Mira, principalmente voy a partir obviamente de lo primero que conozco, que es la inversión inmobiliaria. Ujú. Voy a hacer un hincapié en lo que son los departamentos de FL2, que es prácticamente lo que más vendemos acá. Un paréntesis para quien está escuchando de fuera de Chile, un DFL2 es un decreto de ley que básicamente te permite ahorrar impuestos y por lo tanto es un estándar de beneficios tributarios en propiedades. ¿Bien? Es muy específico de Chile. Sí. Entonces es una jerga chilensis para referirse a un tipo de departamento que el chileno en general la entiende bien. Entonces, ¿qué pasa con la inversión inmobiliaria y por qué es tan linda? Al final, uno tiene la posibilidad de comprarse un departamento, Ujú. en este caso lo que se llama los DFL2, que son departamentos con un metraje inferior a 140 metros cuadrados y un terreno menos de 500 metros. ujú, La gracia de eso es que estos departamentos no solamente tienen la particularidad de que uno puede arrendarlo y sacar renta en el futuro, no solamente duran en el tiempo y ganan plusvalía. La plusvalía, a diferencia de la rentabilidad mensual, es lo que crece el valor de la propiedad desde que tú lo compraste hasta que tú la vas a vender desde que tú lo reservaste, o tú lo reservaste. desde que congelaste el precio, de hecho. Sí, pero hablemos que la reserva fuera como que uno parte comprando. Ok. Hasta que uno quisiera venderlo, ahí existe un concepto que es la plusvalía. Y normalmente cuando uno compra apalancado, que ese es el concepto que en el fondo usamos más que nada en Capitalizarme, ¿qué quiere decir apalancado? Que uno del 100% de la propiedad se financia un porcentaje con el banco, en este caso por decirle algo, uno compra con el 80, o sea con el 20% y el 80% lo pone el banco, uno quiere decir que está apalancado 5 veces, porque uno puso el 20 y las otras veces te las puso el banco. Entonces, si uno puso solo el 20% de 1000 UFs, por decir un número, Ujú. uno puso 200, y si la propiedad en el tiempo sube un 10%, o sea, Es el 10% de 1000. a 1100, 100. uno de las 200 Ganó 100. O sea, Un tú 50%. ganas un 50% de renta. Entonces lo hace muy rentable Entonces, porque tú ganas. se apalanca por 5, recibes Correcto. por 5 el beneficio. Entonces, Eso que acabas de ese decir. instrumento es muy bueno, y ese se compara normalmente, que ahí uno puede pasar a otro instrumento de inversión, que sería todo esto de instrumentos de Renta variable. renta variable y tipo Forex, tipo Ajá. seguir Acciones, brokeraje de acciones. Normalmente uno invierte apalancado también Sí. en esos instrumentos hasta por 40 veces, pero tiene una diferencia fundamental, que es la volatilidad. Ahí. Y uno tiene que estar muy informado. Normalmente existen personas que sí, se hacen millonarias de forma bastante rápido, pero como también se hacen millonarias, pueden perder todo de un día para otro. Correcto. Existen herramientas que tienen una serie de mecanismos para uno no perder tanto, pero o no ganar tanto también, tienen para todos lados. Pero ahí la inversión es muy variable, muy volátil, por lo tanto también puede ser muy rentable, pero también muy perjudicial. Ambas En dos. Ambas dos. De hecho, en Exactamente. Chile acabamos de pasar por una de las crisis sociales más grandes de los últimos 40, quizás 50 años. Sí, y mucha gente... ¿Qué pasó con la inversión inmobiliaria en ese periodo? Más allá de qué pasó con las ventas, ¿qué pasó con el precio de las propiedades? Por ejemplo, las propiedades en los sectores que nosotros llamamos emergentes, donde están todas estas propiedades... Que se produce el fenómeno donde hay mucha demanda de arriendo Exacto. y hay un crecimiento de oferta que está creciendo. Sí, pues miren lo particular. La oferta se ha ido parando, porque obviamente es más complejo el escenario para la inmobiliaria, y lo que hacen es que Reducen el oferta, stock. Sí, se reduce. La ¿Y qué pasa compra cuando baja el stock? Aumenta el precio. Y porque la demanda en estos productos no ha bajado. O sea, Sí, no es que baje, sino que... hay menos personas que están comprando, pero entró una nueva demanda, Ujú. que también los tienen que haber escuchado en la prensa en el último tiempo, que se ha vuelto muy atractivo el instrumento de renta residencial para los multifamily office, Ajá. porque los otros instrumentos en Chile, comprarse propiedades comerciales, por ejemplo, que es una cosa Sí. que compran mucho las familias, La familia, sí. con dinero, poder con capital. adquisitivo,
Entonces ellos están yéndose hacia la renta residencial, que siempre es un refugio natural para el dinero. Entonces aumentó La demanda, cambió la estructura. Exacto. Los pequeños inversionistas quizás tenían miedo porque el miedo paraliza y uno dice, no sé Claro. si voy a tener empleo, voy a tomar o voy a pausar mi decisión de compra, pero en ese intertanto Pero como instrumento de están llegando inversión los es extremadamente estable. Es súper estable, los precios no han bajado y curiosamente los arriendos están subiendo. Claro, con porque esta son de- crisis hay porque- menos gente que puede comprar para vivir. Claro, Y se entonces, están yendo a arrendar. arrendar. Hay mucha gente que paró su Es decisión de compra fantástico. de vivienda. Y si uno ve las crisis de Estados Unidos, por ejemplo, porque en Chile no tenemos tanta historia de crisis. Claro. Pero uno, si la estudia para atrás, la lógica que pasa en el mundo inmobiliario, por lo general en el mundo de las rentas, es que las rentas se pegan disminuidas cuando la economía está muy bien. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando está muy bien, se construye de sobremanera y genera mucho stock disponible. Ujú. Y cuando hay mucho stock disponible... Es difícil generar la demanda para ese Sí, porque stock. los arrendatarios empiezan a pelear los arriendos porque obviamente hay muchos Mucho arriendos. stock. Ujú. Pero al revés, ahora la gente se quiere ir a arrendar. Porque Correcto. no quiere comprar para vivir, No entonces se bajan en el Ajá. fondo para arrendar. Y además van a empezar a entregar menos propiedad. Entonces, normalmente en esta crisis los arriendos suben y a ojo de un inversionista es una oportunidad. Entonces, Extraordinario. eso es algo interesante que pasa en este instrumento. Y ahora vuelvo un poco al particular de lo que es un DFLO en este sentido. Los instrumentos y los departamentos que tienen estas condiciones no solamente se pueden arrendar y tener esta rentabilidad, sino que los primeros 2 departamentos que uno compra en Chile como ciudadano chileno con este beneficio no declaran renta, Ajá. no están afectos a impuesto a la renta. Ujú. Entonces son, yo creo que uno de los únicos instrumentos en Chile, si no es que el único, que tú percibes ingresos y no tienes que declararlo. Y eso es genial. Eso es una cosa descabellada. Entonces, además de eso, los créditos hipotecarios tienen otro beneficio que se llama 55 bis, Ujú. que es para cualquier persona natural. Yo sé lo que es, pero Sí, cualquier persona natural que gane menos de 90 UTA, que son unidades tributarias anuales, que son alrededor de 3.600.000 pesos líquidos, una persona que gana menos que ese sueldo puede descontar hasta un tope de 4.600.000 al año de su global complementario. O sea, uno además baja sus impuestos, ujú. con su impuesto a la renta, los intereses tiene que más está. ingresos, Ujú. entonces tiene beneficios muy lindos. Muy, muy. Uno paga el 50% de las contribuciones. En Chile la contribución es un impuesto A la tierra. territorio. Al territorio. Entonces, pero también uno tiene por un cierto periodo de tiempo un descuento en estas propiedades. Entonces, Específicamente el DFL2 tiene ese descuento. exacto, se vuelven más rentables, con mejores beneficios, Más y te demanda genera de a ti arriendo. más ingresos, porque al final uno paga menos global complementario, entonces uno tiene todas las de ganar con las primeras 2 propiedades, por lo menos es extremadamente diferenciada el grado de beneficio que otros instrumentos. Y después ya uno podría decir que pelean más a la par, porque uno ya tiene que tributar sobre el tema, entonces ahí se vuelve una inversión un poquito más normal, pero siempre tiene los beneficios de ser muy poco riesgosa, estable en el tiempo. Siempre existe la plusvalía en los países, aunque hayan crisis y son acíclicas, normalmente las propiedades históricamente en todos los países terminan yendo hacia arriba porque la tierra, y más en las urbes, Urbes, las megaciudades, que Sobre todo Santiago, ya que es una megaciudad, está en media ciudad y que está rodeada por cerro, entonces entonces va creciendo más y más. Versus, por ejemplo, un instrumento que podría venir siendo una PB, una FP, algo donde puede poner uno el dinero de forma poco riesgosa también, pero tiene otras cosas que normalmente ahí el dinero, ujú. a diferencia de las propiedades que trabaja para ti solamente, El acá dinero. primero trabaja para quien Para- está administrando Correcto. y los excedentes son para uno. Así es. Y pueden generar, Sí. si No, sí, no estoy diciendo que no generan. pero si uno compara, obviamente, acá tú estás comprando y esto genera todo para ti, y aquí primero va a sacar la utilidad que quiere la empresa que está administrando de los fondos, y Correcto. después uno obtiene. Entonces, la Y no rentabilidad solo que- eso, sino que tú estás ganando rentabilidad solamente con tu propio dinero. Exacto. Versus estás ganando rentabilidad apalancado de dinero que no es tuyo, que está barato prestado. con deuda que está pagando otra persona que no eres tú. Exacto. Que es distinto a la visión de yo me compro mi casa. O sea, cuando yo pienso en inversión inmobiliaria, estoy pensando en una inversión que va asociada con un crédito hipotecario, que no lo pago yo, que lo paga otra persona por mí. Distinto a cuando compro mi casa, que Eso es, es distinto. eso es totalmente Si gana un diferente. instrumento, uno obviamente obtiene el beneficio de la plusvalía y De también acuerdo. una casa propia, que
hay cosas muy lindas en eso. Que no están pensadas pero- para pero ya comprarse y gusto. venderse, es Exacto. distinto. Entonces, aquí uno tiene eso. Otra cosa, las Eh, propiedades están, ujú. en Chile por lo menos, están indexadas al valor de la UEF. Sí. La UEF La UEF es una unidad de fomento. que protege a la propiedad de la inflación. Correcto, En que cierto es una sentido. moneda que usamos en Chile para que fluctúa igual como fluctúa la inflación. Entonces, por lo tanto, Si hay inflación en el país, las propiedades suben en la misma acorde con eso. inflación. Versus cuando no tiene la propiedad en otro instrumento, Ujú. que por lo general no están afectos a esto, sino que uno obtiene, por decirle algo, un 3% de rentabilidad anual en la propiedad. Si tuvo un 3% de rentabilidad anual el arriendo, que por lo general es más, varían entre el 4 y el 5%, es 4,5% más lo que uno crece Más, del valor de la UEF. más la UEF. Que uno podría- Es real en el fondo, Entonces, es súper una interesante plusvalía también, real. tener en cuenta eso. Es muy, muy interesante. Ahora, hablemos un poquito de financiamiento, porque el secreto de este negocio está en el financiamiento. Sí. Hay varios elementos que me causan mucha curiosidad. ¿Qué pasa si una persona llega al final del periodo, tiene que sacar su crédito hipotecario y no lo logra? ¿Qué pasa si es que cuando yo pagué mi pie, pagué a un 15% y el banco me exige el 20%? ¿Cómo capitalizarme y cómo el inversionista tiene que prepararse para ese momento? ¿Y qué recomendarías tú? ¿Financiar al 80, al 90, al 70? Ah, mira. ¿Qué pasa? Hay varias cosas. Se me viene a la mente los bonos pie, Sí, no, financiamiento 100%. Hay estas cosillas. Financiamiento 100% no lo hacen los bancos. Ya no. Sí. Pero el mundo del financiamiento es fundamental a la hora de comprar una propiedad, tienes razón con eso. Y normalmente uno como persona es súper importante estar informado en esto, porque está bien, uno puede estar comprando a través de una empresa y todo, pero al que le prestan el crédito... El responsable es a último, uno. el que firma papelito ahí, es el inversionista. Entonces, por ejemplo, las condiciones de los bancos en el último tiempo, si uno va al 18 de octubre antes y después, Pre-revolución, de estallido, estallido eh, social. uno veía que las instituciones financieras estaban bastante flexibles para poder prestar hasta un 90% en el crédito hipotecario de una y de repente hasta dos propiedades. Además, todas las instituciones estaban prestando plata, no solamente los bancos, sino que también las mutuarias, que es otra institución que presta Que en crédito Chile está hipotecario, autorizada para otorgar un crédito hipotecario. y ambas peleaban por muy buenas condiciones, con tasas muy bajas. Y posterior a eso, hay muchas mutuarias que de primero cerraron las puertas y no entregaban crédito, y uno ya reducía lo que se dice el scope de instituciones que podía elegir. Ujú. Y todas ellas también subieron de 90 a 80 de forma instantánea. Ujú. Hoy día, después de unos meses, Ya están hemos más abierto la relajados. puerta y estamos viendo algunas instituciones que están prestando el 90, que están prestando el 85, pero la segunda la están castigando al 80-70. Ujú. Entonces uno tiene que tenerlo en consideración. Existen trucos que uno usa como inversionista, pero también uno tiene que usarlo bajo el propio riesgo. Da lo mismo lo que te diga una persona que te está vendiendo al frente. Al final uno es el que toma el riesgo en esto y no tiene un intermediario a la hora de tener los problemas en ese sentido. Entonces, pero que funcionan y se Ujú. ocupan, que es lo que se llama, por ejemplo, el famoso multicrédito. Pero la forma de hacerlo es cuando uno quiere comprar varias propiedades al mismo tiempo. Uno debe elegir por lo general un mismo proyecto para asegurarse de que se entregue en la misma temporalidad, porque si uno elige proyectos distintos y uno se atrasa, ahí uno podría decir que está ploteado. Entonces uno elige un proyecto y lo que hace es pedir un crédito en simultáneo en varios bancos, con varias instituciones financieras. La información se demora en transmitirse. Eso hoy día es un beneficio. Nosotros no sabemos si a futuro lo va a hacer, porque quizás más Basta que adelante apretar con un la tecnología, botoncito, todo en sí, línea, se todo acabó. en línea y se acabó. Como es en la mayoría de los países, en Estados Unidos en línea. Exacto. Entonces hoy día está esta opción disponible. Hoy día uno Que hace puede, de Chile un quizá- escenario maravilloso. Sí, uno puede quizá O sea, aprovecharla. si fuera un inversionista internacional, por ejemplo, alguien en Miami que tiene dinero, o alguien en México, en Colombia que tiene dinero y quiere invertir en Chile, se enfrenta a esta posibilidad que es muy buena, de- pero tiene que poder tener posibilidad de de, bancarizarse. de financiamiento local. Exacto. Sí, existen formas de los bancos te presten plata. Sí, es más complejo también, pero se puede. Tiene que estar Eh, bancarizado en Chile para hacer eso. Sí. Y hay bancos que tienen alianzas, pero tienen mecanismos que son más allá de mi conocimiento. Hace muy complejo eso, tendrías que pagar la comisión de asesoramiento de alguien que sea especialista en eso. Exactamente. Probablemente hay gente muy especialista en ese tema. Ahí a capitalizarme no está en una plataforma que no está pensada para eso. Para eso no. Nosotros
normalmente con gente local que está comprando, porque ese fue nuestro foco. Hemos abierto en oficinas en otros países, pero también de inversión local. En Perú y en Estados Unidos estamos operando hoy día. Pero como locales. Pero locales para inversionista local. Correcto. Entonces, acá ¿Te das cuenta de la importancia de trabajar nicho? ¿Te das cuenta que Francisco dijo, no, yo eso no lo hago, a eso no me dedico? O sea, se puede, pero no es a lo que yo me dedico. Es porque Capitalizarme decidió trabajar una especialización del mundo inmobiliario, venta en departamentos, del mundo de venta de departamentos, departamentos de inversión, específicamente de FL2, en barrios emergentes. Ojalá, o sea, hay una serie de características que hacen que también tu público sea muy especial. Exacto. Y cuando tú haces publicidad pagada para conquistar a ese cliente, para tener visibilidad, presencia online y conquistar a esos clientes, también haces un trabajo de segmentación específica para esos clientes. Sí, de hecho la mayoría, bueno, yo puedo dar los datos, a mí me da lo mismo, yo creo que siempre hemos sido así. Transparente. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Sí, nosotros somos bastante así y eso genera también que aparezca así de competencia, pero yo feliz. No importa, la competencia sana. Sí, muy sano. Pero, por ejemplo, la gran mayoría de los clientes nuestros son personas que se ubican en Las Condes y en Santiago Centro, de una barrio renta entre 1.200.000 y 2,5 millones, y ahí se mueve. En dólares sería 2.000, 3.000 hasta 5.000. 2.000 hasta 5.000, sí, pero la media debe estar en los $2.700, por decir. Pongámosle $3.000. Y, no es mucho. No. No es tan difícil tener esas rentas. Y que tengan una capacidad de ahorro de unos 500 a 600, 400 a 600 dólares. No es tan difícil. No es tan difícil. Y eso hace que el espectro de posibilidades de personas que puedan invertir sea amplio, enorme. Sí. Ahora, ¿cómo es que...? Era más grande, pero sí, obviamente los precios han ido aumentando. Es lo que digo yo, el árbol tenía muchísimas manzanas, habían manzanas inclusive en el suelo, era fácil de recogerlas. Hoy día ya tienes que ser más profesional, tienes que aprender a agarrar las manzanas que están más levantaditas, inclusive las que están arriba en el tope del árbol. El topo, es que el portugués me produce un problema ahí importante. Me perdí, no sé qué estábamos... No, estamos hablando de un poco de las características, beneficios de comprar con otro instrumento y ahora nos fuimos sí, crédito, y te interrumpí porque te quería preguntar, ¿cómo es que tú logras que una persona logre pagar el pie de un departamento, el 15% o el 20% del pie de un departamento de $100.000 o $70.000 con $500 mensuales? Ya, la clave y cómo se generó esto fue en un minuto la historia, en verdad, bien al principio. Nosotros dijimos, mira, acá hay acceso a gente que tiene ahorro, sí, hay gente con ahorro, sí, pero lo que hay es mucha gente con capacidad de ahorro. Eso sí que hay algo. Claro, o sea, normalmente el 90%, 98% en el planeta, te diría yo, tiene una capacidad de ahorro. Tiene capacidad de ahorro, pero no ahorra. No, de que la use para tonteras, eso es sabido, los consumos acá en Chile se disparan, estamos acostumbrados a todo en cuotas, el auto en cuotas, todo. El latinoamericano en general. Sí, porque por ejemplo en Estados Unidos es diferente, es distinto. Pero bueno, volviendo así, nosotros dijimos, mira, hablemos con la inmobiliaria, ¿sabes qué? Tenemos una idea. Lo habíamos visto en una o dos inmobiliarias, nadie más lo hacía en Chile en ese minuto. Pero si una inmobiliaria lo hacía, ¿por qué no las otras? Entonces fuimos a tocar las puertas a todas las inmobiliarias que trabajaban con nosotros y decirle, mira, ¿cuánto te queda para la entrega del departamento? 24 meses, perfecto, tenemos 24 cuotas mínimo para el pago del pie. Después fuimos un poco más allá, porque sabemos que esa cuota quizás no era la más económica posible, porque esto era darle acceso a más personas. Más personas, si de eso se trata. Dar acceso. Entonces dijimos, ¿podemos extender las cuotas con tarjeta de crédito posterior a la entrega? Sí, se puede. Y obviamente trae otras consecuencias, que obviamente de esas 18 cuotas uno paga la cuota de consumo con la cuota que sin intereses, porque conseguimos las negociaciones, cuota de consumo con la cuota del crédito, con la lógica de que esté bien arrendado, y si uno saca el crédito con 6 meses de gracia, que hay cosas del crédito que nos faltamos. Espérate, lo dijiste muy rápido, para que se entienda. La inmobiliaria tiene una fecha de entrega 24 meses por delante. Entonces tú tienes 24 meses para pagar tu pie con un documento de pago como un cheque, por ejemplo. En la cuota número 25, tú en vez de pagar el cuotón faltante, lo vuelves a pagar en cuotas pero con tarjeta de crédito. La inmobiliaria recibe su dinero al contado, tú pagas en cuotas. La inmobiliaria recibe el dinero en cuotas. La única diferencia es que la inmobiliaria ya se pagó, claro, porque bajo factura en el fondo, y tú quedas debiéndole plata al banco. Al banco, no a la inmobiliaria. La propiedad ya es tuya.
Correcto. Entonces, porque la inmobiliaria podría... Te entrega las llaves de la inmobiliaria. Exacto, el departamento ya es tuyo, la inmobiliaria acepta recibir estas cuotas. Antiguamente pasaba eso que le pagaban al contado, pero eso ya no ocurre. Ya no ocurre, ¿ok? Entonces se pagan cuotas, pero uno como inmobiliaria ya está seguro que el departamento ya Está me lo entregado, me lo pagaron. pagan. El problema ya es entre el banco y la persona. Ok. Entonces la persona ahí, ¿qué cosas puede hacer? Cuando vamos a un departamento de inversión, nosotros recomendamos primero el crédito hipotecario, este famoso que uno saca para pagar la propiedad, sacarlo con 6 meses de gracia. Ujú. Que eso Te viene un produce- pequeño costo adicional, pero Ojo que no tiene costo. Lo que hacen es que estos 6 meses te los meten en el resto del crédito. No afecta al crédito, sino que son 6 meses que uno lo divide en los otros el otro 300, claro. 4 que te quedan. Ujú. Entonces Lo, la cuota, lo obviamente, pusiste a 30 años ahí. a 30 años. Sí. Sí. Nosotros siempre tratamos De ponerle más posible crédito. para que sea más chica, Más chica la cuota y la diferencia entre el arriendo y el dividendo sea más se vaya alta cumpliendo, entonces uno, y se pague solo. la gracia es que esos 6 meses en las cuotas quedan finalmente de una cuota de son $8 más, $10 más, por decirte algo, o, Sí, o sí. 7.000 pesos más. Y esos 6 meses de ingreso tienen dos cosas súper interesantes. Muy. Primero, es un buen seguro para uno si tiene unos meses de vacancia. La idea es que lo guarden, obviamente, no que lo ocupen y se lo gasten, sino que ahí en el chanchito para la propiedad. Entonces te sirven para recambio de cocina, que hay que arreglar, cualquier cosa que pase en el camino uno lo tiene. Dos, si uno está pensando en comprar y vender, créanme que si uno en 2 años te ahorráis un cuarto del gasto, porque tú simplemente pagaste 1,5, o sea, 1,5 años de crédito y después vendiste, la TIR de tu inversión, que es en el fondo el La retorno, tasa interna de retorno crece mucho. No infinito, pero crece mucho. crece muchísimo. Porque en el fondo tú dejaste de pagar 6 meses porque lo tiraste para después y finalmente no lo pagaste porque la vendiste. Así Entonces, es. Uno Es extremadamente rentable. se vuelve muy rentable. Porque uno tiene 6 meses libres, después, por decir, un año neteado, la vendes y te ganaste esos 6 meses libres más la propiedad, la venta. Entonces, en ese sentido, súper atractivo. Y si uno no la vende, que es bastante válido porque uno quiere tener un instrumento para futuro, para competirle a la jubilación, que además hay otro beneficio tributario, es que uno no paga impuesto a la herencia. Entonces estas propiedades, Claro. imagínate dejarle a tus hijos una propiedad libre de impuesto a la herencia, es harta plata. Y si comienzas temprano, supongamos que comienzas a los 25 años, o a los 30 años. Esto va a En tener- 10 años, cada 2 años, cada 3 años me puedo comprar una. Al cabo de 10 años tengo mínimo 3 propiedades. y, Si es por que ejemplo, revendo, se arrendan por decirte en 300.000 pesos, pongamos, y a tener Pongámosle 900.000 pesos. $400, de una pensión, que debe ser bastante mejor que las pensiones mínimas, dignas que se hablando hoy están, día. claro, que tanto revuelo han Sí, hecho y que son... probablemente van a ser igual al sueldo mínimo. Ujú. Y que con los mejores de los mejores aportes del Estado van a igual siendo un poco más dignas, pero igualmente indignas. Entonces, exacto. Entonces, acá uno se las puede quedar y al final va a tener igual esos 6 meses de ahorro en caso de emergencia. Entonces, siempre es muy recomendable sacar estos meses, famosos meses de gracia, porque te ayudan en caso de emergencia o te ayudan a hacer más rentable el negocio en caso de venta. Porque no afectan al crédito, afectan simplemente la plata, se divide en el resto de las cuotas. Ujú. Entonces, es como si uno es empresario, por ejemplo, si uno pudiera chutear un proveedor, que es malo hacerlo, pero normalmente las empresas tratan de hacerlo porque no pagar ahora y pagar después a veces es muy rentable o te ayuda a usar bien tu caja. Tu caja, claro. Ujú. Que nada que ver. Nada que ver con esto, pero se entiende el concepto. Pero Es bueno. tremendamente interesante todo esto. Inyectarle tarjeta de crédito a los últimos periodos de las cuotas, Y aumenta así la cuota, aumenta baja la la cuota y por lo tanto la cuota pasa a ser un elemento fundamental Sí. a la hora de pensar en invertir en De hecho, departamentos ahora que se estamos paguen haciendo solos. unas innovaciones con algunas inmobiliarias, que no diré hoy día el nombre, pero donde la inmobiliaria corre cierto riesgo, pero como sabe que este tema de la tarjeta de crédito tiene un inconveniente, que es tener la capacidad y el cupo en la tarjeta. Si uno la pasa, además esa deuda aparece en el sistema, entonces puede generar algún Sí. conflicto. Ujú. La inmobiliaria estamos viendo las opciones, por ejemplo, de que en vez de pagar con tarjeta, deje un pagaré el cliente, que se va Para a que hacer no use la se va a tarjeta. hacer el resguardo, le deje los cheques Ujú. y lo escriture. Obviamente, Ok. si uno es perverso, la persona podría dejar de pagar y la propiedad ya está en nombre de él, pero por algo se firma este pagaré y Que las inmobiliarias por lo puede. general sí tienen el tiempo para hacer una demanda si una persona se hace el El vivo, cucho, el vivo. lo que se llama, pero es una alternativa que entrega mayor acceso a personas que quizás no tienen esos grandes cupos en las tarjetas. Claro, o porque no quieren claro, usar una tarjeta. claro. Tienes que tener unos cupos más o menos grandes. Si tú ganas $3.000, tienes cupo en tarjeta, pero no tanto cupo tampoco. Y lo ocupas.
Claro. Quizás Y ocupo claro, que es lo para emergencias. necesitas para emergencia, para comprar el supermercado, para comprarte no sé, Entonces, un auto, un viaje. ¿ah? Ahora esas son las opciones. Después viaje, uno invierte, después viaja. Y Así viaja es. después tranquilo. De hecho, Claro, yo creo que no hay porque nada mejor de ahí el nombre, capitalizarte o Exacto. capitalizarme. Me voy capitalizando En el tiempo. en el tiempo a través del uso de estos instrumentos de inversión Sí, inmobiliaria. sí, muy divertido. Me han pasado hartas cosas esta semana entretenidas. Por ejemplo, la semana pasada me llevó un socio conductor de Cabify. Y fue entretenida la conversa porque de la nada yo no le hablé que, oye, ¿en qué estáis? No, mira, estamos aquí ayudando a mi hijo a comprar un departamento. Y dije, qué buena, yo trabajo en capitalizarme. En serio, sí, lo estuve viendo con ustedes también, pero al final quiero comprar algo en otro sector. Y, perfecto. Pero quiero aprovechar porque yo hace 17 años atrás tuve la opción de comprarme dos a un precio, Ridículo ni les digo, claro. el banco le prestaba el 100. En la época, hace 15 años atrás prestaban al 100. Entonces no, igual le dio susto, dijo mejor no invierto porque anda a saber tú qué pasa. Y ahora dice, Me los arrepiento. departamentos valen más del doble. Doble. Y al hijo le está diciendo, inculcando, mira, quizá ahora no crezca el doble porque es otro El escenario, pero va a tener plusvalía. pero que va a crecer y que se va a arrendar. Y ahora que veo yo que estoy haciendo Uber o sea, él estaba bien, hacía Uber porque lo quería hacer, o sea, Cabify. Pero la amiga que le ofreció el departamento tenía dos y dijo, chuta, ya tiene 600.000 pesos más de ingresos hoy que yo. 600.000 pesos son un poquito, 900 Me- dólares. Casi $900 más de ingresos hoy, solo por haber tomado la decisión y no pagó Nada. ni uno, cero. Cero. 100% financiamiento. Eso hoy día no se puede. No, Existen unos trucos que Trucos, yo trucos. no- No recomiendo yo tampoco. Yo no recomiendo al 100%. Sé que son válidos, las inmobiliarias lo ocupan y no puedo negar que existen, que es lo que se llama el famoso bono pie, que lo mencionaste en algún minuto. Sí. El bono pie, en resumidas cuentas, no es nada más que... hay dos formas de verlo. Cuando una inmobiliaria está en su etapa de entrega y ve que ya quiere rematar o que quiere terminar con la última unidad y está dispuesto a hacer un descuento, lo que hacen es que en vez de hacer el descuento dejan el precio original, o sea, el precio que ellos tienen, y lo que te aplican es un descuento sobre el precio en la escrituración. Entonces la inmobiliaria, para hacerlo en simple, la inmobiliaria tiene el precio de 2.000, pero en verdad ellas quieren ganar 1.800. En vez de bajar el precio a 1.800, te lo dejan en 2.000 a ojos del papel. Ujú. Hacen un instrumento para decir como que tú pagaste esos 200, que no lo hiciste. Igual tienes que pagar impuestos sobre eso, que es un dato. Y tienes la propiedad, por así decirlo, sin pagar. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Por qué no lo recomiendo tanto? Es súper atractivo, obvio, no pagar, a todo el mundo le gusta. Pero normalmente si estaban dispuestos a darte un descuento, o lo que hacen otras inmobiliarias que es simplemente Suben el precio. y es inflar el precio, ambas dos tú estás comprando un precio que es Que no- superior Al real. a la calidad de la propiedad. Entonces, está bien, uno tiene plusvalía inmediata probablemente, pero no sé qué tanto se va a ver después impactado cuando uno lo quiera vender usado, porque tú estás compitiendo Ujú. de desigual con una inmobiliaria que al lado tiene el precio que es el mismo, Realmente vale. pero que vale por su calidad. Entonces, es una forma de saltar un sistema que está defectuoso porque no lo valían los bancos. Sí, funciona, sí, pero creo que no es la mejor forma de invertir, y yo siempre lo he dicho. En capitalizarme existen inmobiliarias que lo ofrecen y yo como intermediario tengo que ofrecer lo que está disponible en el mercado, pero si uno compra algo que te podrían haber hecho un 10 de descuento, Correcto. significa que la calidad es menor. Eso Es sin muy considerar raro. que el banco puede darse cuenta, y si se da cuenta te financia al 70 y se acabó el problema. Es lo mismo, es como decirte que no de una forma más elegante. Exacto, entonces es una alternativa, sí, pero hay que usarla bajo el propio riesgo al final, porque son cosas que son para mí no tan recomendables. Así es. Y eso sin considerar el hecho de que si inviertes en blanco, el famoso bono a pie, solamente entrega inmediata. A la hora que se te ocurra hacer bono a pie, pero con entrega en blanco, la cosa se complica aún más, porque en 2 años más no sabemos realmente cuál va a ser el Uno precio de la no sabe propiedad. La tasación, porque depende mucho de De la tasación al momento de escriturar. Exacto.
lo cual no sabemos con exactitud en 2 años más. Por lo tanto, es un elemento de riesgo adicional que le estás incorporando a tu inversión. Una pausa. Bueno, yo creo que por ahí estamos, nos despedimos. Yo creo que ya vamos más de media hora discutiendo. Hay tanto tema que podríamos conversar, definitivamente tenemos que repetirlo. Así que no tengo más palabras que agradecerte por darte tu tiempo de explicarnos un poquito cuál es el modelo, qué es lo que venía por delante. Pero nada, si quieres decir algo que no... Invierte en propiedad, ¿no? Invierte en propiedades, invierte No. ahora. Invierte ya. No, dar las gracias por estar aquí, ha sido entretenido. Yo feliz de compartir información. En verdad uno se queda corto con las cosas que sabe y que uno puede entregar. La idea, yo creo que esto va a hacerlo más seguido porque probablemente quedan dudas. Pueden preguntarla, me imagino me van a llegar Sí, cosas. definitivamente. Y siempre dispuesto a informarse. En verdad, invertir en propiedades lo mejor es hacerlo de forma correcta, transparente e informada. Y después, cumpliendo esas cosas, uno va a tener una cosa muy linda en la vida, porque en verdad capitalizarme más que vender departamentos, que es lo que uno podría ver, capitalizar, vender 3.000 departamentos y más, o sea, 3.000 clientes, o sea, tenemos ya más de 6.000 departamentos vendidos. Para mí es súper lindo poder darme cuenta que a más de 3.500 personas, con algunas con rabia, unas con no, pero a las 3.500 les cambiamos la vida, porque poder decir que hoy día vaya a tener inmediatamente en 30 años más una pensión 350.000 pesos superior a lo que vaya a tener con otro instrumento que quizás no tendría y sin pagar ni uno, o sea, estás pagando pero se te está pagando solo, entonces por así decirlo es gratuito. Poder decir que van a tener patrimonio, y un patrimonio que van a poder validar eventualmente para entregar a sus hijos, para poder comprarse otras cosas, para poder pedir plata si eventualmente necesitan hacer un emprendimiento, tienen ahí una casa, Capital. un departamento que los respalda. Ujú. Entonces es cambiarle la vida a una familia cuando son sus primeros departamentos, que son muchos los que nos compran a nosotros de primera inversión, de primera generación de profesionales. Probablemente esto de dejarle una herencia a un hijo sin ir de impuestos, pucha, en verdad es saltar un paso. Es transformacional. Casi pasar de una clase a otra, por así decirlo. Y eso es lo que hacemos, es cambiarle la vida a las personas a través de la inversión inmobiliaria. Wow, me llegué a emocionar. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo y definitivamente te vamos a repetir. Soy Ignacio Corrales y nos vemos en el próximo video.